Bien, estamos dentro de lo que es el espacio del Centro Cultural José Clemente Orozco, ubicado en el corazón de Ciudad Guzmán, la antigua Zapotlán y Grande, Jalisco. Aquí se encuentra la sede del Archivo Histórico Municipal, del cual somos custodios desde hace 20 años. Desde hace 20 años somos los mantenedores de la memoria histórica de este pueblo, por supuesto de sus edificios, de sus paisajes, pero sobre todo de sus personajes ilustres, aquellos que de alguna manera le han dado una impronta a la connotación de esta cuna de grandes artistas. Fernando, ¿qué pintores reconocidos en Ciudad Guzmán como hombres ilustres? Es el grande de grandes. Inclusive está considerado como el más grande de los 3 grandes muralistas mexicanos, que es José Clemente Orozco, quien naciera justamente aquí en esta Ciudad Guzmán un 23 de noviembre del año de 1883. Y por supuesto también hay otro personaje que por desgracia poco hemos nosotros estudiado. Se llamó Jorge Álzaga, fue un importante pintor jalisciense que también no aparece dentro de nuestros, digamos, portales localmente como reconocido como un personaje ilustre, pero sí lo tenemos a nivel Jalisco. Otro también que ya falleció fue Jesús Vázquez Barragán. Tanto Jorge Álzaga como Jesús Vázquez estudiaron en la Escuela La Esmeralda en la Ciudad de México, y esto pues les trajo, digamos, una pasión y una técnica muy particular para expresar ellos también su actividad pictórica. Y por supuesto, pues sobresale de estos 3 personajes que ya mencionamos el maestro Daniel Quirós Cisneros. Daniel Quirós Cisneros, también en la voz del propio Juan José Arreola, está considerado como uno de los 3 grandes muralistas del estado de Jalisco. Y pienso yo que ciertamente no le hemos dado aquí la valoración y la ponderancia que merece un maestro de esta dimensión, porque además él fue llevado de la mano de alguna manera por los grandes muralistas mexicanos, y eso lo convirtió también en un gran pintor y reconocido como el último maestro de la muralística mexicana. Entonces lo consideras un zapotlense ilustre. Sin duda alguna. Pero no está reconocido como un hombre ilustre aquí en Zapotlán. Exactamente. Estamos todavía, digamos, en un proceso de poder nosotros, como si fuéramos una pequeña flor de este valle de Zapotlán, tratando de despertar justamente a ponderar a aquellas mujeres y aquellos hombres que realmente le han dado un lugar privilegiado a esta comunidad gracias a sus obras que allende tiempos y fronteras pues han trascendido. Y es el caso del maestro Daniel Quirós Cisneros. El por qué no tiene, digamos, un reconocimiento como si lo tiene un escritor Juan José Arreola, un compositor Rubén Fuentes o el propio José Clemente Orozco, se debe en gran medida a que la misma comunidad no ha valorado justamente parte de esta actividad pictórica que él desarrolló a lo largo de su vida. Su obra más importante se realizó justamente aquí en la antigua Zapotlán y Grande. Creo que debemos de trabajar todavía en una actividad de más promoción y difusión para poder sensibilizar las mentes, que de alguna manera sean las voces que le den un sonido trascendente a estas obras de los hombres y las mujeres de Zapotlán y Grande. ¿Sabías tú que él fue discípulo de Diego Rivera? Tenía relación con Frida Kahlo, que allá incluso conoció a José Arreola en la casa del maestro Diego. Es correcto. Cuando él desarrolla aquí sus estudios primarios en Ciudad Guzmán, él de alguna manera fue visualizado por 2 personajes que también son ilustres en la ciudad, pero que siempre hicieron una actividad muy particular aquí en Zapotlán y Grande. Me refiero al maestro y inspector de educación de la región sur de Jalisco, don Manuel Chávez Madrueño, en donde en su escuela pues hizo estudios primarios justamente Daniel Quirós Cisneros. Quizá él visualizó algo interesante en el maestro Daniel, porque siendo el niño seguramente que ya empezaba a manifestar dotes amplias sobre su capacidad para dibujar o para hacer dibujos en lo que andaba él realizando en materias escolares.
Y el otro gran personaje que presiento que inclusive eran parientes, que fue don Alfredo Velasco Cisneros. Estos dos personajes, que por cierto Alfredo era un personaje hacendado, cuya fortuna vino a menos porque se convirtió en el gran mecenas o cobijador de aquellos hombres y mujeres que de alguna manera él deseaba alentar para que pudieran realizar actividades artísticas con gran éxito, como fue el caso de su discípulo Juan José Arreola. Bajo el cobijo de estos dos personajes, y desgraciadamente ya había fallecido José Clemente Orozco, él falleció el 7 de septiembre de 1949, más o menos en el año 50-51 es cuando le escriben cartas a la ya viuda de José Clemente Orozco, doña Margarita Valladares, a fin de recomendarle que cobije y que de alguna manera proteja bajo su seno al maestro Daniel Quirós, que muy joven se iba a estudiar justamente a la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Doña Margarita, por supuesto que con las amplias recomendaciones que le daban los coterráneos de su extinto esposo, pues por supuesto que le abrió las puertas a Daniel Quirós, no únicamente de su casa y de su persona, sino también de las amistades que de alguna manera interactuaron con su difunto esposo. Y uno de ellos, y sin duda su gran amigo, fue justamente Diego Rivera. Diego Rivera se encontraba realizando murales en la Escuela Preparatoria de la Ciudad de México. Y de alguna manera doña Margarita tuvo la sensibilidad de que podía apoyar al maestro Daniel Quirós Cisneros en dos sentidos. Número uno, relacionándolo con esos grandes hombres y mujeres que ya detentaban pues bajo el brazo un prestigio muy importante a nivel nacional, y número dos, que eso le permitiera él acceder a ciertos recursos económicos para su manutención allá mismo en la Ciudad de México. Se relacionó por supuesto con Azún Solo, que estaba al frente de lo que era la Academia de San Carlos, quien a su vez y en conjunto con doña Margarita lo recomiendan con Diego Rivera para que sea su pupilo, su discípulo, y a su lado empiecen a realizar o a manejar ese tipo de obra muralística que, repito, él estaba realizando. ¿Por qué Diego Rivera se entusiasmó tanto de tener ahí a su lado a Daniel Quirós? Por dos razones. Número uno, ya lo dijimos, por la buena amistad de relación que tenían entre él con el maestro José Clemente Orozco. Tan es así que una vez que falleció José Clemente Orozco, Diego Rivera se dirigió al gobierno del estado de Jalisco y les dijo: yo quiero que el nombre del pueblo natal de mi amigo se llame Zapotlán de Orozco y quitarle el de Ciudad Guzmán. A cambio, si se logra hacer eso, con mucho gusto yo regalo una obra mural al estado de Jalisco. Lo cierto es que no tenemos obra mural de Diego Rivera aquí en Jalisco, y eso se dio porque nunca se pudo cristalizar el gran anhelo que Diego Rivera tenía para honrar a perpetuidad a José Clemente Orozco. La segunda de las situaciones por las cuales Diego Rivera quería apoyar enfáticamente a Daniel Quirós era porque él estuvo casado con una zapotlense, María Guadalupe Marín Preciado. Ella nació aquí en septiembre del año de 1895. Igual que las otras familias de aquí de Zapotlán, deciden emigrar a Guadalajara y posteriormente a la Ciudad de México. Se dice a manera de leyenda que Lupe Marín, que siempre fue una mujer, digamos, muy rebelde, un buen día llegó y se paró frente a los murales que él estaba pintando en la escuela preparatoria y le dijo: ¿tú eres Diego Rivera? Dice: sí. ¿Quién lo busca? Soy Lupe Marín de Zapotlán el Grande y vengo a casarme contigo. Y de esa manera se verificó el matrimonio aquí en la ciudad de Guadalajara, y fue con la única con la que tuvo un matrimonio de carácter religioso, dado que con su posterior pareja, que fue Frida Kahlo, pues nada más tuvieron una relación de carácter civil, y por supuesto, como es de todos conocidos, una relación bastante tormentosa en muchos sentidos, porque pues estamos hablando de dos sensibilidades muy amplias y muy grandes, y de alguna manera pues siempre ha sido una dificultad que tengan una empatía, mentes tan privilegiadas, eso en el campo pues general. Pero estos elementos fueron los que convencieron de una manera definitiva y sobre todo entusiasmada,
por parte de Diego Rivera para poder apoyar con toda su generosidad para que incursionara en la pintura mural justamente Daniel Quirós. Y él empezó pues obviamente a dominar los parámetros de esta impronta cultural que fue encabezada sobre todo por José Vasconcelos para poder elevar una voz muy particular de mucha identidad y de mucho arraigo de México hacia el mundo. Y nos enorgullece saber que Daniel Quirós pertenece a esta generación de los grandes muralistas de México. Alma Reed, ¿sabías que escribía cartas a Daniel Quirós Cisneros? Lo sabía por boca del propio don Daniel Quirós, por boca de él a propósito de un ensayo que hicimos sobre su vida y su obra, en donde tuvimos oportunidad de poder captar algunas de sus ideas de manera verbal y muy personal con el maestro. Él nos comentaba que Alma Reed se interesó justamente en su obra pictórica, la que ella vio en una exhibición que se realizó en la Ciudad de México con los estudiantes de la Escuela de San Carlos. Ella además pues se dio cuenta que también era de la tierra de José Clemente Orozco. Daniel Quirós por muchas situaciones tuvo que retornar a Zapotlán. Sin embargo, no perdió de vista la relación que ya tenía justamente con Alma Reed. Alma Reed era una estadounidense que sobre todo se dedicaba a mercar pinturas de los mexicanos allá en Estados Unidos. Pero obviamente era una mujer que también poseía una cierta sensibilidad para poder captar pinceles que realmente valieran la pena para que ella pudiera cobijarlos con el buen prestigio que ella tenía como promotora de artes allá en Estados Unidos. Alma Reed, pues aquí sobre todo en México la recordamos por sus, digamos, porque fue el amor platónico de Felipe Carrillo Puerto, que estuvo allá en Yucatán, y que justamente él le manda a componer una canción que se llama Peregrina. Entonces, a través de esta, digamos, emotiva especie de leyenda, es como conocemos muchos de nosotros aquí a Alma Reed en México. Y Alma Reed, pues, sobre todo se interesó inicialmente mucho por la pintura de José Clemente Orozco, que fue la que primero empezó a proyectar allá en Estados Unidos. De ahí se vino una cascada con diversos artistas, pero de entre ellos también se interesó mucho por la obra de Daniel Quirós. Se perdieron la pista muchos años y un buen día Alma Reed se apareció aquí en Ciudad Guzmán. Quiso otra vez tener el contacto con Daniel Quirós y ahí ella lo bautiza de alguna manera, porque le da este mote, le dice, gran parte de la obra que Daniel Quirós le mostró eran Cristos en diferentes posiciones, y ella dice: me gustan tus Cristos, Daniel, estos se van a llamar los Cristos de Quirós. Y así fue reconocido por muchos años Daniel Quirós Cisneros, gracias a esta facilidad de apuntes que él hacía con su pincel a propósito de Cristos, con rasgos tan significativos, tan personales y tan particulares que realmente impactaban sobremanera. Y esto cautivó mucho a Alma Reed. Supe que tuvo una correspondencia con ella, supe que ella también siguió interesándose en seguir promoviendo su obra en Estados Unidos y obviamente ya estando también por estos ambientes jaliscienses, Daniel Quirós también es cobijado por José Guadalupe Zuno, con quien también colabora en algunos murales, y también con el doctor Alta aquí en Guadalajara, pero todo ese tiempo, digamos, Alma Reed no le pierde la pista. Sin embargo, yo coincido con lo que comenta el manual de pintores jaliscienses que editara el gobierno del estado de Jalisco, cuando hablan muy someramente de Daniel Quirós. Daniel Quirós siempre tuvo una personalidad muy introvertida, no le gustaban, digamos, las fastuosidades de los grandes foros, de las grandes ciudades, y yo creo que esa personalidad de Daniel Quirós tan particular quizá no le permitió haber explayado mucho más su obra. ¿Sabías de la relación entonces de Daniel Quirós Cisneros con Diego Rivera, con Frida Kahlo, de los murales que hicieron en el Teatro Insurgentes, de mosaicos? Sí, claro, todo esto, repito, gracias a
a la misma voz de Daniel Quirós, pero además él me dio unos tips. Una de las sobrinas, porque recordemos que Alfredo Velasco Cisneros casa con Matilde Josefina Medina Guerra, que por cierto esta dama fue enarbolada como la mujer más bella de México en el año de 1917, cuando los concursos se hacían a través de fotografías. Entre los jurados de aquella ocasión estuvo Saturnino Herrán. Entonces ellos nunca pudieron concebir familia. Adoptaron en gran medida como familia a una sobrina que se llama Reina Villanueva, así la conocemos todos nosotros, y ella se quedó con gran parte de mucha correspondencia que su extinto tío Alfredo Velasco Cisneros tuvo con los grandes pensadores de aquella época, con un Guillermo Jiménez, con la propia viuda de José Clemente Orozco, en fin, y ella se quedó con algunas cartas. Muchas de estas cartas yo tuve acceso a ellas, y algunas de ellas obviamente hablan de estas manifestaciones de apoyo que don Alfredo le muestra a doña Margarita a propósito de Daniel Quirós, y viceversa, donde también doña Margarita le informa: ¿sabes qué? Ya tengo aquí a Daniel Quirós, estamos muy a gusto con él, ya lo recomendé con Ignacio Sonsolo, quien a su vez también ya lo recomendó con Diego Rivera, para que estén ahí colaborando y que de alguna manera pues esto salga bien. Realmente se le apostó mucho a Daniel Quirós Cisneros en esa época, porque se menciona también en la prensa de la misma época. Estamos en el preámbulo del nacimiento de otro gran muralista mexicano, orgullosamente también zapotlense. Y obviamente pues en esa época ya Diego Rivera ya tenía su relación con Frida Kahlo, de ahí que él tuvo mucha interacción con todas esas personalidades del ambiente artístico nacional, y qué lástima que no se esté ponderando nada de esto en las diversas fichas de los diversos portales en electrónico que existen, a propósito de lo que pues Daniel Quirós nos merece para el campo artístico de México, y que, repito, orgullosamente es de aquí de Zapotlán. Antes de que don Daniel Quirós falleciera, se emitió un concurso de pintura a propósito de honrar a José Clemente Orozco aquí en Zapotlán. El concurso lo ganó él, fue el primer concurso que se hizo. Hay un texto que desgraciadamente no he logrado localizar, pero en aquella ocasión se hizo una fusión maravillosa del nombre de los dos grandes personajes de la pintura aquí en Zapotlán, y nosotros denominábamos esta nueva tendencia los quiroscos. Los quiroscos, porque era esta fusión de la obra del último gran muralista mexicano con uno de los grandes pilares de la muralística mexicana, y los dos orgullosamente zapotlenses. Entonces generamos este nuevo concepto de los famosos quiroscos, a propósito de poder unificar lo que nos enorgullecen a los zapotlenses dentro de quienes se dedicaron a la pintura y que trascendieron allende las fronteras. Hace unos años, Fernando, salió en una nota en Milán, Italia, diciendo que la obra del último muralista latinoamericano se estaba destruyendo en su pueblo natal y el gobierno mexicano no hacía nada al respecto. ¿Qué puedes decir de eso? Que en Italia levanten la voz y en México no. Por una parte me enorgullece, porque esto habla justamente de la trascendencia de Daniel Quirós. Por otra parte, por supuesto que me entristece, porque donde tenemos aquí su mayor obra y su más trascendente obra, realmente la tenemos muy abandonada. En vida de don Daniel Quirós se hicieron varios intentos por hacer remozamientos a sus obras pictóricas, sobre todo el mural de Zapotlán y su historia, que se encuentra en el claustro alto del Palacio de Gobierno Municipal de aquí de Zapotlán el Grande. Es una obra que está dividida en 5 grandes temas a propósito de la historia y trascendencia de este pueblo.
y en donde las técnicas que se utilizaron y los materiales que se utilizaron, pues obviamente no tuvieron el éxito, porque ya el tiempo nos ha dado la mayor prueba de que eran muros muy contaminados, muros que carecen de una buena estructuración, de una buena parte física, y obviamente la pintura hoy en día se encuentra sumamente deteriorada por estos factores físicos que de alguna manera ya estaban dañando originalmente estos muros. Y esos intentos, obviamente se le apostó mucho por parte de los gobiernos en turno. Tengo entendido que en uno de esos gobiernos en turno sí hubo posibilidades de acceder a un importante recurso económico que desgraciadamente ya no se aplicó. ¿Por qué? A veces lo lastimoso de todo esto es que las obras artísticas se politizan, y cuando entran al campo de la política, pues obviamente incurren muchos intereses mezquinos que no logran cristalizar los grandes proyectos que de alguna manera honran y dan un sentido de identidad trascendente a los pueblos a través de estas obras artísticas. Y seguimos nosotros esperando con ansias que un buen día, ya sea a nivel gubernamental o particular, podamos tener una iniciativa que nos permita rescatar esta gran obra que, repito, es un diálogo del pasado de Zapotlán con el presente de quienes lo estamos visualizando a través justamente del pincel de Daniel Quirós, que se encuentran en este Palacio de Gobierno Municipal. ¿En ruinas? En ruinas, totalmente en ruinas. Es irrecuperable ese mural. Sí, así es. ¿Crees que se puede hacer algún homenaje volviéndolo a hacer? Daniel Quirós en vida tenía esa intencionalidad. Él sabía que poco podía hacer ya con el mural original. Entonces, en aquella ocasión me acuerdo que les propuso al gobierno en turno realizar unos paneles desmontables que estuvieran separados obviamente de los muros para evitar que se dañaran, haciendo una réplica justamente de lo que existe. Y obviamente la gran oportunidad de que iba a ser bajo el mismo pincel. Hoy en día que ya no tenemos al maestro Daniel Quirós en vida con nosotros, sin duda alguna reconocemos también que hay pinceles muy buenos, entre ellos el de su hijo Daniel Quirós Jr., que pudieran ellos hacer la reinterpretación con esa pasión y con ese espíritu devocional que le había impregnado inicialmente su padre, para poder justamente hacer este mural nuevamente. Y obviamente pues en el momento que nosotros tenemos la oportunidad de ver el renacimiento de algo tan maravilloso, sin duda alguna en ese momento también se realiza un homenaje a quien de alguna manera tuvo esta intencionalidad originalmente y que nos legó una importante obra, bajo su interpretación, bajo su propia visión, y que realmente, pues repito, no es fácil, cuando menos yo lo digo desde esta parte, no es fácil para un artista poder meterse a tantos documentos como lo hizo Daniel Quirós, para con unas pocas pinceladas podernos mostrar una gran riqueza de contenidos dentro de un mural que, repito, es icónico para la ciudad y que por desgracia se encuentra en ruinas. Creo que sería una oportunidad maravillosa el poder ver nosotros reivindicado el buen nombre de Daniel Quirós en ese su pueblo natal, viendo justamente la renovación de un mural que realmente pues habla de lo que nosotros somos y representamos más allá de épocas y fronteras. Los pueblos tienen historia y guardan su historia a través de la palabra, a través del boca a boca hablan de su propia historia, pero también la literatura, la música, la pintura, el arte. En este caso estamos hablando de una obra que habla de la historia de Zapotlán. Un pueblo que se jacta de ser, repito, una cuna de grandes artistas, donde grandes hombres y mujeres, mentes privilegiadas, le han dado un lugar ponderante no únicamente a Jalisco o a México. Y el hecho de que Daniel Quirós sea un punto central, epicentral de lo que ha sido la cultura y el arte de Zapotlán, que lo tengamos en ese abandono, creo que es algo imperdonable.
Yo espero que este tipo de ejercicios, de una manera pues muy sinceros que se realizan, puedan justamente sacar a flote lo que Daniel Quiroz Cisneros ha sido y es para esta cuna de grandes artistas, y que esto lo podamos muy pronto tener cristalizado para poder reivindicar todo lo que nos importa, todo lo que nos significa Daniel Quiroz Cisneros para Ciudad Guzmán. Por tus palabras generosas, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Te recuerdo que el plan maestro de esta entrevista es hacer un largometraje para poder reivindicar a un hijo pródigo que está ahí atrás en un cuadro. Aquí lo tenemos justamente, al maestro Daniel Quiroz Cisneros. Un pueblo que también merece no nomás tener aguacates y berries, sino también merece reconocimiento de músicos, de compositores, de pintores, de escultores, de gente talentosa. Incluso hubo gente talentosa indigente aquí. Así es. Entonces, hacer una película que reivindique todos esos espacios, todos esos grandes hombres, empezando por Daniel Quiroz Cisneros, creo que es importante no dejarlo como una tentativa. Este es el principio de algo que puede traerle muchos beneficios a nuestra querida ciudad. Así es. Pues vamos siendo entes que sumemos bajo esa directriz, y que podamos nosotros, repito, reivindicar lo que nos significa a nosotros como zapotlenses, porque estos hombres y estas mujeres pues realmente le han dado un lugar ponderante y un renombre muy interesante a esta antigua Zapotlán y Grande.